Efectivamente, Marjorie, ya está con nosotros Rafael Uzcategui, conocido, o mejor conocido, en el mundo de la política como el negro Uzcategui. Señor Uzcategui, buenos días, bienvenido a Primera Página. Gabriel. Bienvenido a Globovisión. Bueno, aquí, viendo cómo la usura lleva a la desesperación a la gente. Parece que el problema era economizarse, aterrizar en un aeropuerto y abastecerse de gasolina. Qué lamentable, además, de verdad, toda esa tragedia ocurrida en territorio colombiano. El ganar algo más lleva a la desesperación a la gente. Hablando de ganar algo más, señor Uzcategui, me gustaría conocer su opinión, no solo como experto político en Venezuela, más de 40, 50 años de trayectoria política en nuestro país, hoy al frente del partido Patria para Todos, integrante del Gran Polo Patriótico. Me gustaría su opinión respecto de este comunicado que ya vamos a tener en pantalla, este comunicado que publicaron anoche o leyeron anoche Monseñor Claudio María Celli y Ernesto Samper, figuras principales de la mediación del diálogo entre gobierno y oposición. Allí lo tenemos en pantalla. Parte de lo que dice este comunicado es que reconocen al gobierno nacional y a la Mesa de la Unidad porque durante las conversaciones han reafirmado su compromiso con el proceso de diálogo nacional. Destacan que hay todavía puntos pendientes y temas por resolver en la mesa de diálogo. Además, están solicitando a las instituciones y a los poderes públicos del Estado venezolano abstenerse de publicar o aprobar o dictar decisiones que dificulten la relación entre gobierno y oposición o que afecten el diálogo o el proceso de diálogo, al menos hasta el próximo 13 de enero del año 2017. ¿Cuál es su lectura respecto de esto? Lo primero, respecto al diálogo, bueno, es necesario, muy importante, sentarse. Creo que no lo habíamos hecho en muchos años. Creo que no ha ocurrido, es un hecho inédito en la historia de Venezuela que las partes políticas se hayan sentado, sobre todo lo que se refiere a los proyectos populares, a los proyectos de izquierda. Históricamente este país ha estado dividido. Lo dividió la conquista, lo dividió la Iglesia Católica junto con la monarquía. Lo dividió, nació dividido, porque cuando se da el proceso, la primera constitución, nuestra primera constituyente, no pudieron estar presentes ahí ni las mujeres, ni los negros, ni los indios, ni los que no supieran leer y escribir, ni los que no fueran propietarios. O sea, fue una reducida presencia, una reducida participación en lo que fue el proceso de gestación de la Constitución, de nuestra primera Constitución. Nacimos divididos. Y ahí la famosa frase de Betancourt, en el año 59, hay que aislar y segregar a los comunistas. Y esa segregación condujo a la lucha armada. Y esa lucha armada no se ha resuelto. Hay 10.000 víctimas. Hay miles de desaparecidos. Gente que se le negó el derecho a tener una tumba. Que sus hijos, sus mujeres, y eso ha pasado como sin nada. En el Cono Sur hubo una ley de punto final, que fue un desastre. Pero aquí ni siquiera hubo una ley de punto final. Hay un limbo. Acaba de reconocer la Comisión de la Verdad, el Olvido y la Verdad, la comisión que se creó a partir de la decisión del presidente de la República y la Fiscalía, que fueron 10.000 víctimas, y parece que eso no le duele a nadie. Pero hay algunos, sobre todo actores políticos del pasado y del presente, señor Uzcategui, que aseguran que estas víctimas del pasado hoy por hoy son los victimarios del presente. ¿Usted qué opina al respecto? Hablan también de que hay segregación política actualmente en Venezuela, sí, hay persecución política, desde la oposición aseguran hay presos políticos y es uno de los puntos principales, además, que se toca en el diálogo entre gobierno y oposición. Eso no es cierto. Ve la composición del gobierno,
ver la propia composición de la dirección del PSUV. Es una minoría ínfima de gente que recorrió, actores, mujeres y hombres que recorrieron el pasado político. Es más, vas a conseguir más coincidencia con el puntofiguismo en ese presente gubernamental que en el pasado, a excepción muy poca gente, incluso muy poca gente que haya participado del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Ahora, ¿qué es lo real? Por primera vez en la historia de Venezuela tenemos un conjunto de personas que se han convertido en nuestros acompañantes para sentarnos. ¿Por qué? Porque por primera vez se dilucida un proyecto histórico. El proyecto dominante que nació en la conquista y en la colonia y que continuó porque de alguna manera heredaron, se recompuso. ¿Cuál debería ser, señor Uzcategui, quizá para aterrizar los negros, en la era actual? Perdón, los negros y los indios estuvieron presentes en el pasado. Claro, y la izquierda, que en cierto sentido tenían clase allí, nunca estuvo presente. Pero aterrizando en nuestra era común, en nuestra era actual, ¿cuál debería ser el objetivo de este diálogo? Hay sectores que piden, por ejemplo, desde el gobierno nacional, cese a la llamada guerra económica, a la llamada desestabilización. Hay denuncias de presuntos planes de golpe de Estado. Desde la oposición se dice, bueno, lo que queremos es una solución a la crisis humanitaria, a la crisis política, una solución electoral que le dé una respuesta y una salida a la situación política que se está viviendo en Venezuela. ¿Quién ha creado la crisis económica? ¿Quién ha creado el boicot y el bloqueo económico? ¿Quién creó Dollar Today? Ahora, lo que aconteció el viernes es sumamente grave, solamente comparable con la erupción de la meritocracia petrolera en PDVSA el 11 de abril y después en el paro petrolero. Parece ser que se develó una guarimba instalada, que es la vieja guarimba financiera, bancaria y de las aseguradoras. Parece ser que todo andaba y lo que quería propiciarse el viernes era un levantamiento, quería propiciarse una insurrección, lo que Nito Pérez Osuna dice, el baño de sangre que requiera el parto de la nueva sociedad o el renacimiento o el regreso de la vieja sociedad que ella aspiraba. En este caso, ¿qué ocurrió? Grupos económicos que tú cruzas los nombres y vas a conseguirlo, que son el pasado. El presidente de la Asamblea Nacional es familia directa de quienes están en Credicar. Voluntad Popular tiene un miembro de su dirección en ese, como antes tuvo al señor Eker Martínez, que fue uno de los personajes más importantes. Pero hay pruebas tangibles de que esto es una componenda entre sectores de oposición y un presunto plan de ataque cibernético. Si tienen el monopolio de las transferencias financieras, tienen más del 80%, y uno se pregunta, ¿y dónde estaba Sudeban? ¿Dónde estaba la superintendencia antimonopolio, la superintendencia de banco? Que estos señores se permitían controlar todo, nuestras transacciones financieras. Si tú le transfieres algo a tu mamá y a tu papá, eso pasa por ese canal, por el canal de Credicar. Además, obteniendo cuantiosísimos ingresos. Los ingresos que ha obtenido la banca, los seguros y la financiera son muy grandes. La pregunta sería, ¿esto acaso era ajeno para el gobierno? O sea, tenían 18 años y eran ajenos a conocer lo que allí estaba pasando. Yo creo que el gobierno fue sorprendido, así como fue sorprendido el 11 de abril. Yo fui testigo del 10 para el 11 en la reunión que se hizo en Miraflores hasta la madrugada, y el presidente Chávez se condujo en esa reunión como un sorprendido. En este caso, el gobierno fue sorprendido. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no tiene por qué Credicar tener el 80%, 85%. Eso es un monopolio, como es el monopolio de los alimentos. Y ahí, y si esto es así, el gobierno, ¿por qué razón entonces el gobierno no ha tomado medidas en 18 años? Bueno, por las mismas razones que tú conoces. Tú no me conoces a mí como un actor político reciente que haya dicho estas cosas. Tú me conoces a mí como un revolucionario
como un socialista, tú conoces a Patria para Todos, el PPT, como un partido que lo ha dicho claramente. Nosotros hace 9 años dijimos que el socialismo tenía que ser ético y productivo, que tenía que prevalecer la decencia, la transparencia, la honestidad y que teníamos que producir hablando de para ese derrotar tema, el rentismo. Señor Uzcategui, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso, además de escuchar recientes palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, me gustaría conocer su opinión, porque hay actores políticos, sobre todo agrupados en el chavismo disidente y en sectores de oposición también, que aseguran que el gobierno no se hace responsable de nada. Ahí denuncian que hay crisis humanitaria de alimentos, de medicina, el gobierno no se hace responsable, sino que culpa a factores externos. Lo propio pasa con los servicios públicos, el gobierno alegan estos sectores disidentes del chavismo que no asumen desde el gobierno de Nicolás Maduro la responsabilidad. ¿Cuál es la opinión que tiene Rafael Uzcategui de esto? Y también conocer denuncias que hizo ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre presuntos planes golpistas. Al regreso venimos con mucho más de Primera Página.